Muy buenas tardes a todos. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a esta segunda parte de la capacitación virtual sobre los alcances de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar orientaciones necesarias sobre las disposiciones presupuestales en materia de educación, atención de desastres y reconstrucción, ciencia, tecnología e innovación y alcances sobre la negociación colectiva. A fin, todo ello de que los pliegos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan realizar una ejecución oportuna y eficaz de los fondos públicos asignados en el marco de la Ley 31638. Bien, antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para recibir el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestra expositora, Ketty Chambi Guamaní, especialista en presupuesto público de la sede Conectamed Arequipa. Adelante, Ketty, bienvenida. Muchas gracias por la presentación, Chermeli. Muy buenas tardes a todos, estimados funcionarios de las diversas entidades que nos acompañan. Esta tarde voy a presentar el tema sobre la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, Ley 31638. Segunda parte. A continuación, les presento el contenido de mi exposición. Como primer punto abordaremos el capítulo 6, disposiciones especiales en materia de educación. Seguidamente, desarrollaremos el capítulo 7, disposiciones especiales en materia de atención de desastres y reconstrucción. Luego, el capítulo 8, disposiciones especiales en ciencia, tecnología e innovación. Seguidamente desarrollaremos algunos alcances del capítulo 9, disposiciones especiales sobre implementación de la negociación colectiva en el sector estatal. Luego, disposiciones complementarias finales y por último, disposiciones complementarias transitorias. Iniciemos entonces con nuestro primer tema, disposiciones especiales en materia de educación. El artículo 40, referente a compromisos de desempeño en materia de educación. En este artículo se autoriza al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, hasta por 100 millones de soles a favor de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales, para el financiamiento de las intervenciones priorizadas por el Minedu y para el financiamiento de los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura de los siguientes programas presupuestales. PP 090, logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular. Programa presupuestal 150, incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica. El programa presupuestal 106, inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico-productiva. PP 107, mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria. Programa presupuestal 147, fortalecimiento de la educación superior tecnológica, y el programa presupuestal 068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, así como acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en productos. Los recursos transferidos mediante este artículo no financian la contratación de personal. Estos recursos se transfieren previo cumplimiento de compromisos de desempeño. Los compromisos, lineamientos y requisitos son definidos mediante resolución ministerial del Ministerio de Educación, que se encuentran relacionados a las siguientes acciones. Se encuentran relacionados a la gestión oportuna de los recursos e insumos educativos que permitan una adecuada provisión del servicio educativo, a la generación de condiciones para la mejora de la calidad de enseñanza y del proceso formativo de los estudiantes
que contribuyan a una mejor provisión del servicio educativo y al fortalecimiento de servicios complementarios enfocados en la atención de las necesidades de los estudiantes. Las modificaciones presupuestarias que se realizan en el marco de este artículo se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Educación. Este decreto supremo debe publicarse hasta el 14 de julio del 2023. Veamos ahora el artículo 41, referente a la autorización al Minedu para financiar acciones en los gobiernos regionales. Se autoriza al Ministerio de Educación, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales hasta por 641.184.000 soles para financiar las siguientes finalidades: para el pago de la remuneración íntegra mensual de los profesores, asignaciones temporales y demás derechos de la Ley 29944 y el pago de la diferencia de jornada, así como para el pago de encargaturas correspondiente a la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, para financiar el pago de la asignación especial por prestar servicios en el braille, entre otros, considerados del inciso D al J del numeral 41.1 del artículo 41 de la presente ley. Las propuestas de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 6 de noviembre del 2023 y se publica mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro de Educación hasta el 30 de noviembre. Tener en cuenta que los recursos transferidos no deben destinarse a fines distintos de aquellos para los que fueron aprobados. Veamos ahora el artículo 42, referente a las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional para el financiamiento de intervenciones y acciones pedagógicas. A través de este artículo se autoriza al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales hasta por 264.531.490 soles para financiar las siguientes intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los gobiernos regionales, y son: la implementación de la jornada escolar completa en las instituciones educativas públicas de nivel secundaria de educación básica regular. Financian este artículo la implementación de los modelos del servicio educativo de secundaria en ámbito rural, secundaria en alternancia, secundaria con residencia estudiantil y secundaria tutorial. Y el fortalecimiento de las acciones comunes de los programas presupuestales 106, denominado Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico-productiva, y el programa presupuestal 107, Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria, entre otros citados en el numeral 42.1 del mencionado artículo. Cabe precisar que el financiamiento se efectúa progresivamente y en etapas hasta el 15 de septiembre del 2023. Las transferencias se efectúan en base a resultados de la ejecución de recursos asignados.
Veamos ahora el artículo 48 relacionado al incremento y otorgamiento de remuneraciones y asignaciones. Se exceptúa al Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales de lo establecido en el artículo 6 y solo se exceptúa al Minedu de lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley, a efectos de incrementar, mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación, a propuesta de este último, lo siguiente: incrementar la remuneración íntegra mensual de los profesores de la carrera pública magisterial de la Ley 29944, así como la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la Ley 30328. Incrementar la asignación por jornada de trabajo adicional, según la escala magisterial en que se encuentre el profesor encargado, en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo 306-2017-EF. El incremento de los 3 puntos anteriormente mencionados se efectúan en 2 oportunidades, en marzo y noviembre del 2023. Para financiar dichos incrementos, se autoriza al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales hasta por 1.219.507.948 soles. Estas modificaciones se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación, a solicitud de este último. Veamos ahora el capítulo 7, disposiciones especiales en materia de atención de desastres y reconstrucción. Artículo 54. Autorización para efectuar modificaciones presupuestarias para la preparación ante el peligro inminente y la atención de desastres e información sobre bienes de ayuda humanitaria. Durante el año 2023 se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos determinados en el rubro canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, y de la fuente de recursos directamente recaudados a fin de financiar lo siguiente: intervenciones ante el peligro inminente o atención oportuna e inmediata y o rehabilitación en las zonas en desastre, generados por fenómenos de origen natural o inducidos por acción humana, de los niveles 4 y 5, a los que se refiere el artículo 43 del reglamento de la Ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGER. Es preciso señalar que para acogerse a este artículo se debe contar con la declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente por la autoridad competente. Las modificaciones presupuestarias que se realicen en el marco de este artículo deben financiar intervenciones de la tipología A3, tipología de actividades de emergencia aprobadas por el Decreto Supremo 132-2017-EF
EF y modificatorias. Estos recursos deben ejecutarse en el programa presupuestal 0068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Las entidades del gobierno nacional, regional y local quedan exonerados del artículo 13 de la Ley de Presupuesto de este año y de los incisos 3 y 4 del artículo 48, numeral 48.1 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. En el caso de las entidades del gobierno nacional y gobierno regional, se permite realizar modificaciones presupuestarias hasta por el 10% del PIA de programas presupuestales del pliego. Para el caso de las entidades del gobierno local, no establece tope para las modificaciones presupuestarias. Las entidades de los 3 niveles de gobierno dentro de los 15 días calendarios siguientes determinado cada semestre del 2023 deben remitir al INDECI un informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos. Asimismo, en el mismo plazo, los gobiernos regionales informan al INDECI sobre las adquisiciones de los bienes de ayuda humanitaria con que cuentan en sus almacenes. Los recursos que se ejecuten en el marco de este artículo se sujetan al Sistema Nacional de Control. Pasemos ahora a revisar el artículo 55, recursos para contribuir a la reducción de riesgos de desastres. Durante el año 2023, en forma excepcional, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar hasta el 20% de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras para ser destinado al financiamiento de actividades destinadas a la limpieza y o descolmatación de ríos y quebradas, para la protección de márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo, para la monumentación y control de la faja marginal en puntos críticos y actividades comprendidas en el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo, aprobada por la instancia correspondiente y o que cuentan con la opinión técnica favorable del CENEPRED. Estos recursos se ejecutan en el programa presupuestal 0068. Las actividades anteriormente mencionadas se ejecutan en zonas altamente expuestas a inundaciones, deslizamiento de tierras, flujo de detritos, huaicos, sismos, entre otros, las que son identificadas por la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, el Instituto Geofísico del Perú, IGP, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, del pliego del Ministerio de Defensa, el Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, según corresponda. Esta autorización no alcanza si las actividades se encuentran en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios y o hayan recibido financiamiento con cargo a los recursos del FONDES para las mismas actividades. Las entidades quedan exoneradas del artículo 13 de la Ley de Presupuesto de este año y del inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Continuemos con el artículo 56.
que está relacionado a los recursos para financiar estudios e investigaciones para la prevención de riesgos de desastre. Se autoriza durante el año 2023 a los gobiernos regionales y gobiernos locales y a las universidades públicas para realizar transferencias financieras a favor de las siguientes entidades: a favor del Instituto Geofísico del Perú, al CENAMI, al INAIGEM, al INGEMET, al CENEPRED, al CONIDA y al Instituto Geográfico Nacional. ¿Para qué? Para financiar la elaboración de estudios y proyectos de investigación en campos relacionados a los peligros generados por fenómenos de origen natural e inducidos por la acción humana, al comportamiento de los glaciares y ecosistemas de montaña, así como al análisis de vulnerabilidad y riesgo, a las medidas de prevención y reducción de riesgo de desastres y a la implementación de sistemas de observación y alerta temprana en relación con sus circunscripciones territoriales. Los recursos autorizados bajo este artículo se ejecutan en el programa presupuestal 0068. Las transferencias financieras pueden realizarse con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos determinados en el rubro canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones y recursos directamente recaudados. Estas transferencias se aprueban previa suscripción del convenio y mediante acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal, requiriéndose el informe favorable previo de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad que transfiere el recurso. La resolución del titular y el acuerdo de Consejo Regional se publican en el Diario Oficial El Peruano y el acuerdo de Consejo Municipal se publica en su página web. Cada pliego que efectúa las transferencias financieras son responsables de la verificación, seguimiento, lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos transferidos. Pasemos ahora a ver el artículo 57, recursos para los fines del Fondo para Intervenciones ante Ocurrencia de Desastres Naturales, el FONDES. En el presupuesto del año 2023 se ha asignado 8.805.133.892 soles, exclusivamente para el financiamiento de los fines del FONDES. Hasta por 375.304.626 soles de la fuente de financiamiento recursos ordinarios para financiar actividades de inversiones para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación, reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos y para financiar la continuidad de la ejecución de las intervenciones priorizadas en el año 2022, que cierren el 2022 en la etapa de compromiso y no devengados, y los devengados no girados. Asimismo, hasta por 3.397.338.901 soles en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, en los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, para la sostenibilidad y continuidad de la ejecución de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios y que se encuentran a cargo de dichos pliegos, de acuerdo con el anexo 4 de la presente ley, entre otros montos indicados bajo este artículo. Los recursos se transfieren a través de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional.
las que se aprueban mediante decreto supremo. De existir saldos de libre disponibilidad, se autoriza a las entidades del Gobierno nacional, Gobierno regional y gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del pliego, Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora, Autoridad para la Reconstrucción con cambios. Dichas modificaciones se aprueban mediante decreto supremo. Ahora bien, abordaremos el capítulo 8 relacionado a las disposiciones especiales en ciencia, tecnología e innovación. Artículo 59. Autorización al Ministerio de la Producción para efectuar transferencias financieras y otorgar subvenciones en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, PROINNOVATE, y del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura. Se autoriza al Ministerio de la Producción durante el año 2023 a través del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación y del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura a realizar transferencias financieras a favor de las entidades públicas de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, con la finalidad de contribuir al incremento de la productividad a través del impulso de desarrollo productivo y del emprendimiento y la innovación, y a otorgar subvenciones a favor de los beneficiarios definidos en el marco de los procedimientos de los citados programas nacionales y de las normas que regulan los fondos que estos administran, con cargo a su presupuesto, con la finalidad de contribuir al desarrollo productivo y del emprendimiento y del sistema de innovación. Las transferencias financieras y las subvenciones se aprueban mediante resolución del titular del pliego del Ministerio de la Producción, previa suscripción de convenio o contrato de recursos no reembolsables, según corresponda, y requiriéndose el informe favorable previo de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces. Dicha resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial El Peruano. El Ministerio de Producción es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron entregados los recursos públicos. Dichos recursos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autoriza su transferencia u otorgamiento. Veamos ahora el capítulo 9, disposiciones especiales sobre la implementación de la negociación colectiva en el sector estatal. El artículo 61 de la Ley de Presupuesto habla sobre el incremento del monto único consolidado de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Decreto Supremo, apruebe el nuevo monto único consolidado, MUC, de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276. El 28 de diciembre del año 2022 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 320-2022, Decreto Supremo que aprueba el nuevo monto único consolidado, así como los criterios y otras disposiciones para su implementación. En este Decreto Supremo se ha aprobado el nuevo MUC de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276 que pertenecen al grupo ocupacional profesional, técnico y auxiliar, de acuerdo con la cláusula 25ª del Convenio Colectivo Centralizado del año 2022-2023, suscrito en el marco de la Ley 31.188. Asimismo,
se ha aprobado el nuevo MUC de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276 que pertenecen al Grupo Ocupacional Funcionario. El nuevo MUC es de naturaleza remunerativa, tiene carácter pensionable y se encuentra afecto a cargas sociales. Asimismo, constituye base de cálculo para los beneficios laborales. En este decreto supremo se establece que la vigencia es a partir del 1 de enero del año 2023. Para efectos de la implementación de la presente disposición, se exonera a las entidades de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 31.365 y el artículo 6 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023. En el artículo 62 de esta ley menciona sobre el incremento mensual de los servidores de los regímenes de los decretos legislativos 728, decreto legislativo 1057 y las leyes 30057, la ley 29709 y la ley 28091. A través de este artículo se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, mediante decreto supremo, apruebe el incremento mensual de los servidores de los regímenes anteriormente mencionados. El 25 de diciembre del año 2022 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 311-2022-EF, el que aprueba el incremento y dicta criterios y disposiciones necesarias para su implementación. En este decreto supremo se ha aprobado el incremento mensual de los servidores del decreto legislativo 728, del decreto legislativo 1057 CAS, de la ley 30057, ley del servicio civil, la ley 29709, ley de la carrera especial pública penitenciaria y la ley 28091, ley del servicio diplomático de la República, acordada en la cláusula 26ª del Convenio Colectivo Centralizado 2022-2023. El financiamiento de lo establecido en el decreto supremo anteriormente mencionado es con cargo al presupuesto institucional de las respectivas entidades. Para efectos de la implementación de la presente disposición, se exonera de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 31.365 y el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del año 2023. Veamos ahora el artículo 63, referente al otorgamiento de bono excepcional. A través de esta disposición se autorizó el otorgamiento de un bono excepcional por única vez de 550 soles para los servidores de los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, 1057, de la Ley Servir, de la Ley 29709 y de la Ley 28091, de los niveles de gobierno nacional, regional y local, acordado en la cláusula 27ª del Convenio Colectivo Centralizado 2022-2023. El bono excepcional se entregaba por única vez en el mes de diciembre del año 2022. Cabe precisar que se realizó la transferencia de recursos mediante Decreto Supremo 307-2022-EF. Pasemos ahora a ver el artículo 64, relacionado a las excepciones para la aprobación de ingresos en el marco de los convenios colectivos, actas de conciliación o laudos arbitrales aprobados de conformidad con la Ley 31.188. Se exceptúa de la prohibición el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos,
compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, se exceptúa de la prohibición de la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento, establecidos en el artículo 6 de la presente ley, para la aprobación de conceptos de ingreso en el marco de convenios colectivos, actas de conciliación o laudos arbitrales aprobados en el marco de la Ley 31.188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Todo proceso de negociación colectiva o proceso de arbitraje laboral se sujeta al cumplimiento de las normas de la administración financiera del sector público, respetando estrictamente los principios de equilibrio y programación multianual, las reglas macrofiscales y las reglas para la estabilidad presupuestaria. Los procesos de negociación colectiva y o proceso de arbitraje laboral en trámite se adecúan a lo establecido en la presente disposición. Ahora vamos a ver disposiciones complementarias finales. Tenemos la segunda disposición complementaria final referente a que los créditos presupuestarios correspondientes a las competencias y funciones transferidos en el año 2022 en el marco del proceso de descentralización y que no hayan sido consideradas en la programación multianual 2023, se transfieren con cargo al presupuesto del pliego que ha transferido la competencia. Las transferencias de recursos se realizan en enero del año 2023, a propuesta del pliego respectivo, en la que se detallan el monto que corresponde a cada pliego a ser habilitado. Las propuestas de decreto se remiten al Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos luego la quinta disposición complementaria final, en la que se autoriza excepcionalmente la realización de transferencias de recursos de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local a favor del pliego Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, para el financiamiento y cofinanciamiento del complemento remunerativo de las acciones de los gerentes públicos. Las transferencias de recursos se aprueban para el caso del Gobierno Regional mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Gobierno Regional. Y en el caso de gobiernos locales, se aprueban mediante acuerdo de Consejo Municipal, requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. Asimismo, mediante esta disposición, se autoriza a SERVIR para pagar el total de la remuneración de los gerentes públicos asignados a las entidades públicas que no cuentan con plazas presupuestadas. Se autoriza de manera excepcional a las entidades receptoras para efectuar transferencias de recursos a favor de SERVIR de los recursos destinados a la contratación bajo el Decreto Legislativo 1057 de los profesionales para los cargos que sean cubiertos con gerentes públicos. En la séptima disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto, se autoriza las transferencias de recursos de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local a favor de SERVIR, con la finalidad de desarrollar programas formativos, incluidos los procesos de selección a cargo de la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, previa suscripción del convenio.
Las transferencias de recursos se efectúan, en el caso del gobierno regional y gobiernos locales, mediante transferencias financieras que se aprueban por acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal, requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto. El acuerdo de Consejo Regional se publica en el Diario Oficial El Peruano y el acuerdo de Consejo Municipal se publica en la página web de cada gobierno local. Pasemos ahora a ver la 10ª disposición complementaria final. Se dispone la reactivación de la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado, generadas por sentencias judiciales emitidas, creada mediante la 69ª disposición complementaria final de la Ley 29812, conformada por Resolución Suprema 100-2012-PSM, a fin de que se apruebe un listado complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre del 2022. Para la cancelación y o amortización de montos hasta por 30.000 soles en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la instalación de la comisión. Los titulares del Gobierno Nacional y Gobierno Regional deben remitir a la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado la información de los comités, conforme a los procedimientos y plazos que se establezca en el reglamento. Mediante decreto supremo se aprueban las normas reglamentarias dentro de los 30 días calendarios a la entrada en vigencia de la presente ley. La implementación de esta disposición se financia con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por 200 millones. Los pliegos tienen la obligación de verificar los montos que mantienen para evitar duplicidad de pago. Veamos ahora la 13ª disposición complementaria final. En el año 2023 se suspende la transferencia de recursos a los gobiernos locales provinciales previstas en el Decreto Supremo 010-2011-MINDES respecto del servicio Guaguaguasi. Se encarga al Programa Nacional CUNAMás la ejecución de tales servicios a nivel nacional durante el año fiscal 2023. Seguidamente vamos a ver la 23ª disposición complementaria final, en la que se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar hasta un 20% de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras, así como de los saldos de balance generados por dicho concepto, para ser destinados a acciones de mantenimiento de infraestructura. Las entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 48.1 del Decreto Legislativo 1440 y del numeral 13.2 del artículo 13 de la presente ley. Aquellas entidades que tengan autorización legal expresa respecto al uso de los recursos provenientes de canon, sobrecanon y regalías mineras en porcentaje mayor a lo establecido en la presente disposición, se rigen por lo establecido en dicha autorización. Veamos ahora la 24ª disposición complementaria final. Se dispone que las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local que soliciten apoyo de las Fuerzas Armadas y o de la Policía Nacional del Perú para transporte aéreo, terrestre y o fluvial de pasajeros, bienes, valores, suministros, equipos, entre otros,
que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones quedan autorizadas para realizar transferencias financieras a favor del pliego Ministerio de Defensa y/o Ministerio del Interior, según corresponda. Las transferencias financieras, en el caso del gobierno regional y gobierno local, se realizan mediante acuerdo de consejo regional y/o acuerdo de consejo municipal, según corresponda. El acuerdo de consejo regional se publica en el Diario Oficial El Peruano y el acuerdo de consejo municipal se publica en su sede digital. Los recursos no devengados al 31 de diciembre del 2023 deben ser revertidos al Tesoro Público por el Ministerio de Defensa y/o Ministerio del Interior. Ahora pasemos a ver la 31ª disposición complementaria final, medidas para la ejecución del gasto público y recursos para el financiamiento de los gastos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales en el año fiscal 2023. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas durante el año 2023 a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel funcional programático según corresponda, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades, del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, a favor de la reserva de contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, y las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático se aprueban mediante resolución ministerial del MEF. Para tal fin, se exceptúa las entidades de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local de lo establecido en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1440. Con estos recursos se financiarían los gastos asociados a la emergencia sanitaria, a la reactivación de la economía, a través de la ejecución de la inversión pública y los gastos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, así como otros gastos que se dispongan mediante norma con rango de ley y que deben ser financiados con cargo a los recursos de la reserva de contingencia. Veamos ahora la 33ª disposición complementaria final. En los procesos arbitrales y los laudos arbitrales en materia laboral en los que forman parte las entidades del sector público, los árbitros deben sujetarse al cumplimiento de las normas de la administración financiera del sector público, así como las medidas en gastos en ingresos de personal y las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, reguladas en la Ley Anual de Presupuesto, respetando los principios de equilibrio y programación multianual, las reglas macrofiscales y las reglas para la estabilidad presupuestaria para cada año fiscal, bajo responsabilidad. Según la 35ª disposición complementaria final, se dispone que en el año 2023 las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, en el marco del numeral 4.3 del artículo 4 del texto único ordenado del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, quedan autorizadas a destinar recursos de sus respectivos presupuestos institucionales para financiar la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público en curso, que comprende la etapa preparatoria y la etapa de adopción conforme a las disposiciones que emita la Dirección General de Contabilidad Pública.
Para tal efecto, las entidades pueden realizar modificaciones en el nivel funcional programático, sujetándose a lo dispuesto en este artículo. Pasemos ahora a ver la 37ª disposición complementaria final. Las empresas prestadoras de servicio de saneamiento que se encuentren bajo el ámbito del Sistema Nacional de Presupuesto Público quedan autorizadas para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República. Previa solicitud de la Contraloría, las empresas prestadoras de servicio de saneamiento quedan autorizadas para realizar transferencias financieras para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, así como para el financiamiento de los órganos de control institucional a cargo de la Contraloría y para el desarrollo de programas de capacitación por medio de la Escuela Nacional de Control, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego, así como del jefe de la Oficina de Administración y del jefe de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego. Las transferencias financieras autorizadas en la presente disposición se aprueban mediante resolución del titular de la empresa o entidad según corresponda, requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces. La resolución se publica en el Diario Oficial El Peruano. Veamos la 38ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto. Se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar las transferencias financieras que efectúen a favor de la Contraloría General de la República en el marco de la tercera disposición complementaria final de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Para la aplicación de esta disposición, las entidades quedan exceptuadas de las restricciones previstas en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la presente ley. En la 47ª disposición complementaria final, establece que en el año 2023 se ha asignado recursos por 19.500.000 soles a favor de los gobiernos locales para la ejecución de los proyectos y actividades que se encuentren en los alcances del programa de reparaciones colectivas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 28592, ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, PIER. Para el caso de inversiones, se entiende como inversión a los proyectos e inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Dichos recursos son asignados y ejecutados en sus respectivos códigos únicos. Para el caso de actividades, proyectos productivos, son asignados y ejecutados en la actividad 5001154, reparaciones para las víctimas de violencia terrorista y violación de los derechos humanos. Los recursos a los que se refiere la presente disposición no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de los gobiernos locales a fines distintos a los señalados en la presente disposición. Pasemos ahora a ver la 61ª disposición complementaria final, en la que se dispone que los contratos administrativos de servicio vigentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cuenten con el financiamiento anual en su presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2023, suscritos al amparo de la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 034-2021 o de la
única disposición complementaria final del decreto de urgencia 083-2021 y de la 73ª y literales A y B del inciso 1 de la 114ª disposición complementaria final de la ley 31365 son a plazo indeterminado. Esta disposición no comprende aquellos CAS celebrados para cubrir necesidades transitorias, suscritos por necesidad del servicio, exigencias operativas transitorias o accidentales. El área de recursos humanos identifica hasta el 20 de diciembre del año 2022 los contratos administrativos de servicios que tengan por objeto el desarrollo de labores permanentes, quedando autorizados excepcionalmente para modificar las funciones primigeniamente asignados a los servidores civiles con contratos administrativos de servicios vigentes. Los contratos administrativos de servicios que no cumplan los criterios establecidos por necesidad del servicio podrán ser renovados hasta el 31 de diciembre del 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus ampliaciones. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esta disposición entró en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Veamos ahora la 64ª disposición. La presente ley, por la naturaleza especial de la materia que regula, tiene prevalencia en su aplicación sobre cualquier otra norma jurídica de rango legal o infralegal que se oponga a lo establecido por la presente ley o limite su aplicación. Veamos ahora la 72ª disposición complementaria final. Se dispone que los gobiernos regionales y gobiernos locales que en el año 2023 sean tipo A, B, C, D y E, de acuerdo a la clasificación del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, deben utilizar el 0.5% de su presupuesto institucional, así como los gobiernos locales que sean tipo F y G deben utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto institucional para la realización de obras, reparación o adecuación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como el mantenimiento destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades. Asimismo, en esta disposición establece que los gobiernos regionales y las municipalidades, sean tipo A, B, C, D, E, de acuerdo a la clasificación del programa de incentivos, deben utilizar el 0.5% de su presupuesto, así como las municipalidades con clasificación tipo F y G, de acuerdo a la clasificación del programa de incentivos, deben utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto para financiar gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad, OREDIS, y a las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, las OMAPED, a favor de la población con discapacidad en la jurisdicción. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales informan anualmente por escrito a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República, sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del gerente general y
o gerente municipal respectivamente. Pasemos ahora a ver la 76ª disposición complementaria final relacionada a transferencias del programa de vaso de leche, en la que se autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2023 a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, hasta por 100 millones de soles a favor de los gobiernos locales para financiar el programa de vaso de leche, con la finalidad de mejorar la canalización, la cobertura del programa y los mecanismos de control. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, a propuesta de este último. Pasemos a ver la 83ª disposición complementaria final, en la que se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar el pago al régimen de sinceramiento de deudas por aportaciones al eSalud y a la ONP y al Repro AFP, establecidos por el Decreto Legislativo 1275. Decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Para tal efecto, quedan exceptuados de lo establecido en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la presente ley y del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. En el caso de los gobiernos regionales, la exoneración de los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de esta ley deben contar con la opinión favorable de la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y de la Dirección General de Presupuesto Público. Para dicho efecto, las solicitudes de informe favorable a la Dirección General de Presupuesto Público pueden ser presentadas hasta el 27 de octubre del presente año. Se prohíbe a los gobiernos regionales y gobiernos locales efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la categoría Acciones Centrales, en la actividad 500003 y en las siguientes finalidades: pago de cuotas de Repro AFP, pago de cuotas del sinceramiento de deudas por aportaciones a eSalud y pago de cuotas del sinceramiento de deudas por aportaciones a la ONP, con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto, salvo las habilitaciones que se realicen entre las finalidades señaladas anteriormente en la indicada categoría y actividad del mismo pliego. Veamos ahora la 90ª disposición complementaria final. En el año 2023 se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el pago del servicio de deuda, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, por la fuente de financiamiento recursos determinados, destinados a inversiones bajo el ámbito del Invierte.p y de proyectos que no se encuentren en dicho sistema. Únicamente para el pago de servicios de deuda se exceptúa a las entidades de lo establecido en el artículo 13 de la presente ley. En lo que respecta a la 107ª disposición complementaria final, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con el fin de habilitar partidas para la implementación de servicios de esterilización de perros y gatos
durante el año fiscal 2023, en el marco de la ley que prioriza la esterilización de perros y gatos como componente de la política nacional de la salud pública. Por último, vamos a abordar algunas disposiciones complementarias transitorias. Primera disposición complementaria transitoria. Las entidades públicas que a continuación se detallan aprueban disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos de personal. ¿Quiénes son estas entidades? Las empresas de los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban mediante acuerdo de directorio sus medidas de austeridad. Los organismos públicos descentralizados de los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban mediante resolución de su titular. En materia de ingresos del personal, se sujeta a lo dispuesto en la presente ley y en lo que corresponda a la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos, entre otras entidades que indica esta disposición complementaria transitoria. Estas disposiciones son aprobadas y debieron ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre del año 2022 y rigen a partir del 1 de enero del año 2023. De no efectuarse tal publicación, son de aplicación las normas de austeridad, disciplina y calidad del gasto público y de ingresos del personal contenidas en la presente ley, según sea el caso. Veamos por último la segunda disposición complementaria transitoria. Nos señala que de producirse una modificación en las estimaciones de ingresos que determinen una variación en los recursos correspondientes a las fuentes de financiamiento, recursos determinados y recursos directamente recaudados, se autoriza a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local hasta el 31 de enero del 2023 para modificar su presupuesto institucional aprobado por las fuentes de financiamiento anteriormente mencionadas. En lo que respecta a los recursos directamente recaudados, la autorización se aplica solo para reducir su presupuesto institucional aprobado. En lo que respecta a los recursos determinados provenientes de los conceptos que aprueba el MEF a través de la Dirección General de Presupuesto Público, deben modificar su presupuesto institucional aprobado por los conceptos antes referidos conforme a los montos estimados de dicha fuente. Cabe precisar que no ha habido publicación alguna respecto a la variación de estos montos estimados por parte de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. De ser necesaria una modificación en las estimaciones de saldos de balance por las fuentes de financiamiento, recursos determinados, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales hasta el 31 de marzo del 2023 para reducir su presupuesto institucional aprobado, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Las solicitudes deben presentarse hasta el 8 de marzo del 2023. Con ello culminaría mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Bien, muchísimas gracias, Kelty, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que para recibir el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del presente evento. Ahora sí, continuamos con las preguntas frecuentes que nos han hecho llegar nuestros participantes mediante el link de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Se puede reducir del PIA 2023 el saldo de balance del rubro Fondo de Compensación Municipal? Adelante, Ketty. Gracias, Yermeli. Sí se puede reducir el presupuesto de saldos de balance del rubro Foncomún. Esto enmarcado en la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley de Presupuesto para el año 2023, que establece, que en los casos que fuera necesaria una modificación
en la estimación de los saldos de balance por la fuente de financiamiento o recursos determinados, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales hasta el 31 de marzo del 2023 para reducir su presupuesto institucional, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, y las solicitudes deben de ser presentadas hasta el 8 de marzo del 2023. Gracias, Yanmeli. Bien, Ketty. Continuamos con la segunda consulta. ¿Se pueden utilizar los recursos del canon para prevenir un desastre por temporada de lluvias? Adelante. Respecto a esta consulta, en la ley de presupuesto para el año 2023, de manera excepcional, en el artículo 55, establece que los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden utilizar hasta un 20% de los recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras, para ser destinado al financiamiento o cofinanciamiento de las siguientes actividades: la limpieza y descolmatación del cauce de ríos y quebradas, para la protección de márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo, para la monumentación y control de la faja marginal en puntos críticos, y para financiar las actividades comprendidas en el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos aprobadas por la autoridad correspondiente. Es preciso señalar que estas actividades se ejecutan en zona altamente expuesta a inundaciones, deslizamiento de tierras, huaicos, sismos, entre otros, las cuales son identificadas por la autoridad competente. Gracias, Yanmeli. Bien. Tenemos una siguiente consulta. Según negociación colectiva, se está incrementando mensualmente la remuneración de los servidores CAS. ¿Cómo debemos financiar este incremento? Adelante. A ver, hemos mencionado que en el mes de diciembre se ha publicado el Decreto Supremo 311-2022-EF. Este Decreto Supremo aprueba el incremento mensual y dicta disposiciones necesarias para su implementación. En uno de sus artículos menciona que el financiamiento de estos incrementos es con cargo al presupuesto institucional de las respectivas entidades. Gracias. Ok. La siguiente consulta es: ¿se puede utilizar los recursos del canon para gastos de limpieza de parques y actividades para ejecutar los planes de vacaciones útiles? Adelante, Ketty. Sí, los recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras pueden ser destinados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, ¿sí? Además, pueden utilizar los gobiernos regionales, gobiernos locales, hasta el 20% de estos recursos para mantenimiento de los proyectos de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica, y hasta el 5% para financiar la elaboración de perfiles y la evaluación de los estudios de los proyectos de inversión. Gracias. Bien, tenemos una última consulta. En el PIA 2023 se observa que no se asignó presupuesto para ejecutar actividades de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. ¿Se puede asignar recursos? Adelante. Claro que sí. Gracias. Claro que sí se puede asignar recursos, ¿no? Según lo establecido en la 72ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto año 2023, establece que los gobiernos regionales y las municipalidades que en este año 2023 sean tipo A, B, C, D y E, de acuerdo a la clasificación del programa de incentivos, deben utilizar el 0.5% de su presupuesto institucional, y aquellas municipalidades con clasificación tipo F y G utilizarán hasta el 0.5% de su presupuesto para financiar gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar la SOMAPET.
Gracias. Bien, muchísimas gracias, Ketty, por dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, de esta manera llegamos al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con el sectorista de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público lo pueden encontrar a través de nuestra página web y del canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Que tengan un excelente día.